Bueno, entonces, para determinar cuáles son los extremos absolutos, tenemos que encontrar cuáles son los puntos críticos primero. ¿Cómo determinamos un punto crítico? Cuando una función tiene un punto crítico. Son cuando las derivadas primeras no existen o se hacen cero. Para ello, entonces, lo que tenemos que hacer es derivar y encontrar cuánto vale f' de x. Bueno, en este caso nos queda la derivada de este pedazo, va a ser la derivada de 2x al cuadrado es 4x, si x está en el intervalo desde 0 hasta el 2. Fíjense que en este caso yo no pongo el menor o igual, solo pongo el menor. Ya vamos a llegar a por qué. Y la derivada de esta otra nos queda menos 1 si 2 es menor que x, que es menor que 4. Fíjense que yo no puedo poner que es menor o igual en este caso, porque cuando hago los límites laterales me va a dar que la función no existe ahí. Tenemos entonces que igualar la función a 0, 4x igual a 0, entonces x es igual a 0, porque pasó el 4 dividiendo. ¿Qué pasa acá? Cuando x vale 0, la función derivada no está definida. Entonces, el 0 no pertenece, no es un punto crítico porque... Ah, no, mentira, sí es un punto crítico. X igual 0 es un punto crítico. Y después tenemos el otro punto donde la función derivada no está definida, que es cuando x vale 2. Que si quieren podemos calcular por los límites laterales. O sea, la forma correcta de determinar acá es igual a 2. Este x igual a 2 es calculando la derivada por definición en el punto. Vamos a hacerlo mejor por las dudas. Es el límite con x tendiendo a 2 de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Esto es, si nos acercamos por la izquierda, el límite con x teniendo 2 por izquierda, dijimos que la función, si nos acercamos por la izquierda, iba a corresponderse con esta ecuación. 2x cuadrado menos 1. Menos f de 2, que ya lo calculamos más temprano, era igual a 7. Dividido x menos 2. Esto nos queda el límite con x teniendo a 2 por izquierda. 2x cuadrado menos, y menos 7 menos 1 menos 8 sobre x menos 2. Acá puedo sacar factor común 2. De 2 por x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Este de acá es una diferencia de cuadrados, así que me queda que el límite con x teniendo 2 por izquierda es 2 por x más 2 por x menos 2 dividido x menos 2. Con este se simplifican y nos queda 2 más 2, 4 por 2 nos da 8. Vamos a dejarlo anotado por acá, el límite con x teniendo. Por izquierda, esto da igual a 8. Y vamos a calcular el límite por la derecha. Yo esto, si no lo llegan a copiar, después los subo al YouTube, al canal donde les puse el link más arriba, en el chat. Si hay gente que entró después, más tarde se los pongo de vuelta. Calculamos con el límite con x teniendo 2 por la derecha. Entonces la función se va a responder a esta ecuación, que es 9 menos x, menos la función f de 2, ya dijimos más temprano que era 7, sobre x menos 2. Esto es el límite con x tendiendo a 2 por la derecha de 9 menos 7, me queda 2, menos x sobre x menos 2. Podemos sacar un factor común menos 1 acá,
nos queda el límite con x tendiendo a 2 por derecha de menos 1. Sería x menos 2 sobre x menos 2. Con este se simplifican y nos da menos 1. Ahora, como los límites laterales nos dieron dos valores distintos, significa que la función derivada no existe para el punto en cuestión, que bueno, es lo que habíamos dicho más temprano, hace un rato. Bueno, entonces, habiendo definido ya los dos puntos críticos, tenemos que ver cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos absolutos. Voy a borrar este pedacito de acá. Para la determinación, lo que tenemos que hacer es agarrar primero los puntos, los extremos absolutos, los extremos del intervalo, y calcular cuánto vale f de 0 y cuánto vale f de 4. Y además tenemos que determinarlo con los puntos críticos, porque bueno, x0 igual a 0 ya lo estamos tomando ya, y nos falta ver qué pasa en f de 2. Y acá simplemente tenemos que ir a la función original y reemplazar la x por el valor que nos haya dado. Acá decimos, cuando x vale 0, está dentro de este intervalo, así que aplica esta ecuación y es 2 por 0 al cuadrado menos 1 es igual a menos 1. Ahora, cuando x vale 2, nos queda 2 por 2 al cuadrado menos 1, y esto da 7. Y cuando x vale 4, nos queda, entra con esta de acá, ¿no? Y es 9 menos 4, y esto nos da 5. Entonces, la función va a presentar un máximo absoluto en x igual 2 y un mínimo absoluto en x igual 0.